Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Le he puesto como título a las palabras que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana: un llamado al arrepentimiento. En nuestro caminar diario hay muchas veces que tenemos que cambiar de dirección, que tenemos que enderezar nuestro rumbo, que tenemos que recalibrar nuestro enfoque. La realidad es que la perfección absoluta no existe en la vida del ser humano. De hecho, hay un refrán pueblerino que usted conoce que dice que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Claro, eso usted sabe que esto es lo heredamos de nuestros ancestros africanos. Aunque usted sea blanco y todo ese tipo de cosas, si le miramos la nariz, a la mayoría de los aquí son narices aplastadas, así que tienen trasunto africano, aunque usted parezca blanquito, ¿verdad? Y entonces, aquí a Puerto Rico trajeron una serie de esclavos que venían de la parte occidental de África, de la tribu de Dinga y Mandinga. Y entonces cuando terminaban de hacer sus labores diarias, iban a tocar tambores a los bateyes de los lugares donde ellos trabajaban como esclavos. Y entonces allí se preguntaban: ¿y tú de qué tribu eres? De Dinga. ¿Y tú? De Mandinga. ¿Y tú? De Dinga, de Mandinga. Y entonces dijeron: pues el que no es de Dinga es de Mandinga. O sea, el que no es de una tribu es de otra. Y eso lo extrapolamos al día de hoy para decir que el que no tiene Dinga tiene Mandinga. O sea, que el que no tiene una cosa tiene la otra. Por eso es que nosotros podemos afirmar que la perfección en el ser humano no existe. Y nosotros como cristianos vamos en la ruta de alcanzar la perfección cuando estemos en la presencia de Dios. Así que nosotros hacemos bien en prestar atención a las señales en el camino para no perdernos en esa ruta a llegar a la presencia del Señor. Y yo quiero que en esta preciosa mañana veamos un llamado al arrepentimiento de parte de un Dios que quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Para eso hemos considerado una porción bíblica que está en la sagrada palabra del Señor en el libro del profeta Zacarías. Zacarías pertenece a lo que nosotros llamamos el bloque de los profetas menores en el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Y la diferencia entre lo que llamamos profetas mayores y profetas menores está en el volumen de sus escritos. Zacarías es uno de esos profetas menores que su nombre lo que significa es Jehová se acordó. Y es un profeta posterior al exilio de Israel. Profetizó en Judá y fue compañero de profecía del profeta Ageo. Nació, se piensa, probablemente en la diáspora del pueblo de Israel mientras se encontraban en Babilonia. Y de hecho, cuando se hace un análisis del libro de Zacarías, se le considera como el más mesiánico de todos los profetas del Antiguo Testamento por la gran cantidad de alusiones a la llegada del Mesías que hace, que eventualmente vemos en el Nuevo Testamento. Ese exilio en el cual vivió el pueblo de Israel en Babilonia, eventualmente se dio en 3 etapas. Y el regreso de nuevo a la tierra prometida fue también en 3 etapas. Zacarías profetizó en el primero de esos regresos del pueblo de Israel de Babilonia. Y Dios le da un mensaje para ese pueblo. Eso nos lleva a hablar a nosotros con relación al profetismo en la Biblia. Cuando hablamos de profetismo, de profecía o de profeta, viene de una palabra hebrea navi, que significa el que habla en nombre de Dios. Hubo profetas orales y hubo profetas escritores. La Biblia conserva 17 libros adscritos a los llamados profetas literarios, de los cuales Zacarías es uno de ellos. Hay un problema, que el que decía que hablaba en nombre de Dios tenía que estar dispuesto a saber que era Dios el que estaba hablando. Porque
tenía en juego su propia vida si lo que él decía que Dios dijo, no lo había dicho Dios. Inclusive ser portador de la palabra del Señor ponía en juego su existencia misma. Y eso me lleva a pensar un poco a lo que nosotros conocemos como profeta en el día de hoy. Hoy tenemos una camada de personas que se autodenominan profetas, que más que otra cosa los tenemos hablando cosas genéricas. Hoy quizá el tal vez, el a lo mejor, y no hay una certeza en lo que dicen ellos que Dios dice. El Dios que nosotros servimos es un Dios del sí y del amén. Es un Dios que cuando da una palabra, esa palabra se cumple. No es el Dios del casi casi, no es el Dios del a lo mejor, no es el Dios del tal vez, es el Dios del sí y del amén. Cuando nosotros buscamos el texto bíblico, nos damos cuenta que luego de esa primera oleada del regreso de los hebreos, se echó la zapata, los cimientos del nuevo templo. Y en esa primera etapa la euforia lo dominaba todo. El templo representaba la presencia de Dios en el pueblo. Pero luego de esa primera oleada se desvió la atención de los que regresaban no al templo, sino a sus propias casas. Por eso en el libro de Ageo hay un llamado fuerte diciéndole al pueblo si es hora de estar de alguna manera concentrado y atendiendo sus casas y dejar la casa del Señor desierta. Así que este pueblo olvidó el lugar donde Dios se manifestaba y la prioridad del pueblo se desenfocó. Hermanos y hermanas, es muy fácil perder de vista el propósito de Dios en nuestras vidas. Llegó un momento donde en el pueblo de Israel había muchas cosas empezadas y pocas cosas terminadas. Ya habían pasado 16 años desde el regreso y no había movimiento para terminar la casa del Señor. ¿Sabe qué? Y aunque yo estoy hablando aquí del profeta Zacarías y del primer regreso del pueblo de Israel, yo quiero decirle algo que me dijo el Señor mientras trabajaba esta palabra. De que gente que iba a estar escuchando esta palabra en esta preciosa mañana, había mucha gente que tenían muchas cosas empezadas y pocas cosas terminadas. Y el Señor le está llamando a gente para que de alguna manera terminen el trabajo que Dios le ha dicho que terminen. Por eso es un llamado al arrepentimiento. Esta preciosa mañana, la palabra del Señor nos llama a que nos reenfoquemos, a que nos recalibremos, a que volvamos a las andanzas de donde salimos un día. Hay mucha gente que me está escuchando en esta mañana, que todo lo que hace, por más que se esfuerza, parece que todo cae en un saco roto. Y pasan días, pasan meses y pasan años. Y a pesar de que te esfuerzas, no ves cambio en tu vida. Es hora de volver. Es hora de recalibrar. Es hora de volver al camino. Es hora de cambiar de dirección. Y en medio de todo eso, Dios le habla a su pueblo. A veces pensamos que Dios no le preocupa nuestra situación o la situación del pueblo. Pero podemos estar seguros que los ojos del Señor atalayan sobre toda la tierra. El mensaje de Dios para el pueblo fue un mensaje de desafío, de reto, de volver a tomar las prioridades de Dios. Zacarías y Ageo animan al pueblo a terminar la obra que había estado abandonada por 16 años. O sea, no fue una semana, no fue un mes, fueron 16 años de abandono. Y el Señor a través de los profetas desafía al pueblo a que retomen el rumbo, a que cambien de dirección. Y un día
Dios se dirige al pueblo. Hermanos y hermanas, amigos todos, cualquier momento es una buena oportunidad para Dios dirigirse a nuestras vidas. Cualquier momento es bueno para que Dios hable a la gente que tiene su oído sintonizado con el cielo. Solo es cuestión de que queremos escuchar su voz. Ahorita cantábamos, habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Y yo no estoy tan seguro de que mucha gente de los que cantaron ese himno de verdad quieran que Dios hable con ellos ahora. Porque ahora Dios está hablando con nosotros a través de la palabra. Y Dios lo que nos está diciendo es, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Es un desafío. Tú quieres que yo te hable. Tú quieres que Dios te dirija. Vuélvete a Dios. ¿Qué haces caminando en otro rumbo? ¿Qué haces haciendo muchas cosas y recogiendo poca cosecha? Es que has dejado a Dios. Es que estás haciendo cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Y Dios le habla a su pueblo. A veces estamos tan infatuados en nuestro poder que pensamos que nadie tiene que hablarnos en nombre de Dios. Sin embargo, todos los días Dios tiene una palabra fresca para cada una de nuestras vidas. Ahora, depende si nosotros queremos escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Y cuando vemos el texto de Zacarías, nos damos cuenta de varias cosas. Número 1, el verso número 2 de ese capítulo 1. Dios habla que está enojado con sus ancestros, con los ancestros del pueblo de Israel. Dios está presto para el pueblo. El pueblo de Dios somos en ocasiones los mayores responsables de los males que suceden en nuestro país. No somos partículas suspendidas en el aire y aislados los unos de los otros. La máxima bíblica es, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos. Y a veces estamos echándole la culpa al político. Y estamos echándole la culpa a aquel que no tiene temor de Dios. Y nosotros, que somos la sal de la tierra, parece como si la sal hubiese perdido su sabor. Y ya no está salando. Tú y yo como iglesia somos sal en esta tierra. Somos responsables de las cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces no nos queremos involucrar. Pasamos por el lado de injusticia y miramos por el otro lado. A veces miramos a los que están en la calle tirados, a los deambulantes, y nos parece muy grotesco mirarlos. Nos parece que pertenecen a otro grupo. Sin embargo, los responsables de que esa gente esté en la calle es la misma sociedad. Y la misma sociedad de la cual nosotros somos parte. Dios habla a su pueblo y le dice que estaba enojado con sus ancestros. Y el verso número 3, la primera parte, dice, diles, le dice a Zacarías, diles al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, Dios en ocasiones comisiona a personas como atalayas, como personas que en ocasiones, a veces, nosotros pensamos, Dios no puede usar a fulano de tal. Dios es soberano y escoge a quien Él quiere. En ocasiones, hasta nosotros mismos tenemos una minusvalía de quiénes somos nosotros en las manos del Señor. Y creemos que Dios puede usar a aquel, y puede usar al otro, y puede hacer a aquel, pero a mí no. Y en ocasiones, el que Dios está llamando a que sirva de atalaya, somos a nosotros mismos. Y a veces hay gente que piensa, no, ese no puede estar hablando en nombre de Dios. Si ese hijo de Mengua y Pellín, ese yo lo conozco.
Si ese vive en la cínsora del barrio Leguízamo de Mayagüez. No puede ser. No, Dios usa a los blancos, a los de chavo, a los que tienen nombre. Ese no tiene un programa de radio ni de televisión. Ese no es mentado. Ese no tiene un nombre. Ese no tiene un abulengo. Su familia están perdidos en la genealogía de la vida. Y Dios diciéndote, a ti es que te quiero usar. A ti. Ay, Señor, heme aquí, úsate a fulano. No, heme aquí, úsame a mí. Es a ti, contigo es que Dios está hablando. Y yo quiero que usted le quede claro que Dios nos puede hablar a nosotros hasta por la boca de un niño. Dios habla también en nuestros días. Porque Dios es todopoderoso. Él es el fiel, Él es el verdadero, es el alfa y la omega, Él es el soberano. Los dioses de los pueblos tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen. Pero tu Dios, mi Dios ve, mi Dios habla, mi Dios escucha, mi Dios actúa en favor de sus hijos. Y el mensaje de Dios a través del profeta Zacarías fue sencillo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí la palabra, esa de volver, es una palabra hebrea, chup, que equivale al griego metanoien. Y ambas lo que significan es cambiar de dirección. O sea, cuando el Señor le está diciendo a su pueblo, ¿a ustedes quieren que yo les hable? Vuélvanse ustedes a mí y yo me vuelvo a ustedes. O sea, cambien de dirección ustedes y yo voy a cambiar de dirección. Porque qué fácil es querer que Dios me hable haciendo lo que a mí me parece. Y creyéndome que yo soy un Dios bajado del Olimpo, que lo sé todo y que tengo el poder en mis manos. Y el desafío de Dios es, ustedes quieren que yo los dirija. Ustedes me están reclamando que yo los he abandonado. Vuélvanse ustedes a mí y yo me vuelvo a ustedes. Cambien ustedes de dirección y yo voy a cambiar de dirección. Que mucho nosotros nos gusta echarle la culpa a tercero y decir que yo estoy así o asado porque aquel tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros. Es hora de mirar hacia adentro y de no estar echándole culpas a terceros. Yo soy responsable de mi vida, no son los terceros. Martín Lutero tenía una frase que le he repetido muchas veces. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido sobre ella. Hay cosas en la vida de las cuales tú y yo no tenemos control. Pero hay unas cosas que nosotros controlamos. Y es muy fácil echarle la culpa a otro de lo que yo puedo controlar. Tú no puedes impedir que las cosas sucedan, pero tú puedes controlar la actitud, la reacción tuya ante los problemas de la vida. La vida del ser humano es un constante reorientarse. Cuando vinimos a Cristo, cambiamos de dirección con relación a la vida que llevábamos. Y hoy somos nueva criatura. Si alguien nos hubiera conocido hace 15 o 20 años atrás, a muchos de nosotros, no hubiera dado ni 2 chavos prietos por nosotros. Y hoy estamos gordos, grandes y colorados. Bonitos, gorditos y rosaditos. Y la gente que nos ve ahora dice, ¡wow! ¡Qué cosa más grande! Si nos hubieran conocido cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nadie hubiera dado 2 chavos por nosotros. Pero nos reorientamos y le dijimos a Cristo, ven a mi vida, ven a mi corazón, oh Cristo. Soy tuyo, Señor. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Cristo nos salvó.
Gloria a Dios por lo que cantaba nuestra hermana Olga hace unos minutos atrás. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Eso no solamente es mensaje de Semana Santa, es mensaje de todo el año. La vida del ser humano continuamente es reorientarse. Y Dios nos llama la atención, como le llamó la atención a la nueva generación que había del pueblo de Israel. No me sigan de lejos, los papás de ustedes me dieron la espalda. Ustedes, nueva generación, no me den la espalda. Vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. No me sigan de lejos, síganme de cerca. Hermano, que nuestra vida sea una vida de cercanía con Dios para poder tener la victoria total. Hay promesa de bendición si nos acercamos a Dios. Nadie va a ser exitoso dejando a Dios de lado. Eso es lo que quiere enseñarnos nuestra sociedad. La sociedad humanista que estamos viviendo quiere poner en el centro de todo al hombre y alrededor del hombre que gravite todo lo demás, incluyendo Dios. Nosotros creemos en el humanismo, pero en el humanismo cristiano. Y en el humanismo cristiano, el centro de todo es Dios, y alrededor de Dios gira todo lo demás, incluyendo al ser humano. Nosotros creemos en el desarrollo de las capacidades del ser humano. Lo que no creemos es que el ser humano lo sabe todo. Se salva a sí mismo. Es el Dios. Algunas teorías promulgan que nosotros somos diosecitos chiquitos. Eso nosotros no lo creemos. Nosotros creemos que el centro de todo es Dios. Y alrededor de Dios gira todo lo demás, incluyendo nuestra vida como ser humano. La cercanía a Dios no es posible sin la cercanía con el ser humano que tenemos a nuestro alrededor. Hermanos y hermanas, en una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico hace muchos años atrás, ellos escribieron esa sentencia. Cuando la leí, me pareció extraordinaria por algunas frases que pude entresacar de la misma. Decía que los seres humanos no somos islas. No somos un pedazo de tierra metido en el océano allá, desconectado de todo lo demás. Dice que nosotros, los seres humanos, en vez de independencia, tenemos interdependencia. Que nos necesitamos unos a otros. Y este proceso de volverse al Señor, esta cercanía que nosotros queremos tener con Dios, no es posible si no tenemos cercanía con la gente que está a nuestro alrededor, especialmente con nuestra familia. La familia, tú no la escoges, tú naces en una familia. Y en esa familia hay verdes y maduros. Y hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Pero a pesar de eso, no dejan de ser familia. Y en ocasiones queremos disociar nuestra vida cotidiana de la vida de adoración al Señor. Y nos olvidamos que una cosa va tomada de la mano de la otra. Que tenemos que preocuparnos por la gente que tenemos a nuestro alrededor. No somos islas, somos interdependientes unos de los otros. En ocasiones, la gente altiva y arrogante puede pensar que no necesita nada, de nadie, ni de nada. Usted sabe que en la iglesia también se da eso. De gente que piensa que puede funcionar independiente del cuerpo. Usted quiéralo aceptar o no. Nosotros como iglesia, la figura que mejor nos representa es el cuerpo.
Y Pablo dice, porque tú eres una parte del pueblo, no le puedes decir a otra parte del cuerpo que no la necesita. Yo, que soy ojo, no puedo decir a la nariz no te necesito. Y la nariz no le puede decir a la boca que no la necesita. Y las orejas no pueden decirle a la nariz que no la necesita. Todos somos parte del cuerpo. Todos desarrollamos una función particular. A veces nos encantaría, si nosotros hubiéramos ido a diseñar un ser humano, que muchas cosas hubiésemos dejado fuera. Al que no le gustan las orejas, especialmente las orejas grandes como esta que yo tengo, en vez de hacer una cosa así, un plato tan así, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a eliminarle la oreja. O si no, le ponemos un plato sin las puertecitas estas que tiene aquí. Que eso yo siempre digo que es lo más difícil. Cuando tú vas a ser un muchacho, lo más difícil es hacer la vuelta de la oreja. Y si yo hubiera ido a diseñar, a lo mejor le pongo un plato. Liso. Pero esta vueltecita que está aquí, cuando llega el sonido de afuera, choca con mi oreja, ese sonido se va bifurcando y se va afinando por esa puerta, y cuando llega al tímpano, llega filtrado. Para eso sirve la vuelta de la oreja. Las cejas, que a veces no las quitamos y todas esas cosas, esas cejas sirvieron de modelo para diseñar las alas de los aviones. Y están diseñadas aerodinámicamente. Tú sudas y la aja está aquí, y el trabajo de la aja es coger el sudor que sale de aquí, en vez de que te caiga directo al ojo, se mete por entre la aja y tú ves que esa aja, una está puesta aquí, otra acá, y te va saliendo, y cuando viene a ver, sale por acá. Un chojito por este otro lado. Tiene su función. La nariz, que la tenemos hacia abajo, uno más grande y otro más chiquito, etcétera. A lo mejor lo hubiéramos diseñado hacia arriba. No, la diseñamos hacia abajo. 2 aguas, como se construyen las casas. 2 aguas. Cae y coge. Los pelos que tenemos dentro de la nariz, que muchos no los cortamos, etcétera, sirven para filtrar. A veces estoy poniendo losa, he estado todo el día poniendo losa sin tener la protección necesaria, y aún teniéndola. Y cuando me voy a bañar y me soplo, lo que sale por ahí es, olvídate, asfalto, mezclado con el color de todo lo que he estado haciendo. Hermanos y hermanas, nosotros como iglesia nos necesitamos mutuamente. Necesitamos entender que si queremos cercanía con Dios, tenemos que tener cercanía con el hermano que está a nuestro alrededor. Tenemos que guardarnos las espaldas unos a otros, porque sabemos que no estamos exentos de caer. Hoy tú puedes pensar que tú eres el ser más espiritual del mundo, que tú botas fuego, botas vidrio, botas petróleo, y el Espíritu Santo está contigo y todas esas cosas. Mañana tú puedes dar un resbalón y caer. Y tú quisieras que la gente que está a vuelta redonda tuya tuviera misericordia de ti. Pues entonces, ten misericordia de la gente que está a vuelta redonda tuya. Que mucho nos agullan, nos gusta que nos traten bien a nosotros. Pero en ocasiones no mostramos esa misma entereza para tratar adecuadamente a la gente que está a nuestro alrededor. El llamado de Dios es arrepentirnos, es a cambiar de dirección, es a pedirle perdón al Señor por las veces que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, por las veces que hemos pasado por desapercibido lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y este mensaje está puesto como colofón del ciclo de mensajes sobre la iglesia que he estado predicando durante todos estos días. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero tenemos que arrepentirnos de muchas cosas que en ocasiones hemos hecho mal como iglesia y como creyente. El desafío, el así dice el Señor, es:
Vuélvase a mí y yo me volveré a ustedes. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico graposgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.